Vasijas griegas. Este es un tema elaborado por Elizabeth García Hernández, Brenda Hernández Telles y Elena Lucas Martínez. A lo largo del tiempo, el proceso de elaboración de cerámica ha tenido muy pocas variaciones, si acaso se han automatizado o hecho más eficientes algunas partes del proceso. A continuación, repasaremos dicho proceso y veremos cuáles son algunos de los diferentes estilos de vasijas griegas que surgieron durante toda la historia de Grecia. Materiales. La arcilla fue el principal material utilizado en la fabricación de la cerámica. Esta se extraía de canteras o minas, y el color de la arcilla, posterior cerámica, dependía de los distintos contenidos de minerales en estos lugares. Una vez recogida, pasaba por un proceso de purificación para evitar que explotara en el horno. La tierra se remojaba en grandes tinajas, en las cuales se dejaba durante varios días o incluso semanas para dejar que las partículas más finas flotaran a la superficie. Eran estas las que se recogían para formar bloques de arcilla, que se dejaban secar al sol y posteriormente eran almacenados hasta el momento de ser usados. Proceso. Los bloques de arcilla eran rehidratados para amasarlos y así extraer las burbujas de aire en ellos. Una vez amasados, la cantidad necesaria era colocada en el torno, en donde se le daban distintas formas según el uso al que se destinaría. Este proceso era único en las piezas pequeñas y en las piezas más grandes era repetido por cada pieza necesaria. Una vez completada la pieza, se procedía a pintarla y posteriormente cocerla en un horno. Es en estos momentos del proceso en los que la cerámica adquiría sus colores característicos, pues en el horno tanto la temperatura como la composición de la pintura cambiaban y se hacían más vivos u oscuros. Formas. Como se puede apreciar en la imagen que aparece en la presentación, las vasijas griegas tenían distintas formas. Estas se las daban los artesanos de acuerdo al uso para el que estarían destinadas. Las principales formas eran oinokoe, que está marcada en el dibujo con el número 10, ánfora con el número 3 e hidría con el número 9. Estas eran usadas para traer agua desde la fuente a la casa. Las cráteras eran usadas para una mezcla de agua y vino. Por su parte, el kilix o cáliz, el número 17, era una copa de boca ancha que era la más comúnmente usada para beber. Y por su parte, el pixis era una caja utilizada principalmente como joyero. Estilo. El estilo se refiere principalmente a la manera en que las vasijas eran pintadas. Existieron tres estilos principales: el estilo geométrico, las figuras negras sobre fondo rojo y las figuras rojas sobre fondo negro. El primero de estos estilos es el estilo geométrico, y en este destacan grandes vasos de tipo funerario, procedentes de la necrópolis de Dipilon, con fondo ocre y motivos a bases de bandas, cuadrados y meandros. Estos dos se dividen en protogeométrico y geométrico. El periodo protogeométrico es del 1050 al 900 a.C. y el geométrico es del 900 al 700 a.C. La vasija que se encuentra en la presentación es la vasija Letico Enocoe, que se encuentra actualmente exhibida en el Museo Británico de Londres. La gran diferencia entre el periodo protogeométrico y el geométrico es el uso del espacio. En el periodo protogeométrico, las figuras están solamente en la boca y en la panza de las vasijas. Otra característica de este periodo es que las figuras consisten principalmente en círculos, semicírculos, bandas y cuadrados. Por otro lado, tenemos el periodo geométrico. Al final del geométrico tardío, se procuró comenzar a usar todo el espacio vacío dentro de las vasijas. Esa es una gran diferencia respecto al periodo protogeométrico. También es al final de este periodo cuando se comienzan a distinguir distintos talleres y artesanos. En las imágenes mostradas en la presentación podemos apreciar la evolución en el estilo de decoración. En el enocoe del geométrico temprano se ve gran parte del cuerpo de la vasija pintado de negro o con líneas simples, excepto en la parte del cuello donde se aprecian unas grecas. En la ánfora del periodo medio hay un equilibrio en el diseño,
pues si bien gran parte está pintada de negro, también hay espacios lo suficientemente amplios para que los patrones sean el punto central de la pieza. Mientras que en la última ánfora los patrones son tan pequeños e intrincados que llenan prácticamente todo el espacio de la pieza, que no es una reconstrucción. Los motivos y patrones de este periodo fueron ampliamente usados en la cerámica, aun si no era perteneciente al periodo geométrico del que estamos hablando. Estaban fuertemente inspirados en elementos de la naturaleza, como las plantas o las olas del mar que rodeaban las islas, y a día de hoy todavía son reconocibles y utilizados. También tenemos otras vasijas importantes, como la Pixis, que actualmente se encuentra expuesta en el Museo del Louvre en Francia, y la ánfora, que también se encuentra expuesta en este museo. En estos otros ejemplos del estilo, especialmente en el Équitos del centro, podemos apreciar también la aparición de cuadrículas y puntos simples sobre espacios en blanco, mientras que en el cuello del ánfora empezamos a ver un tipo de representación de vida animal muy simplificada y esquematizada. Para el final del periodo geométrico podemos empezar a ver representaciones de entidades animadas. En el caso del Pixis observamos un caballo modelado con la misma arcilla con que lo fue la tapa, y en la crátera vemos la rara aparición de figuras humanas y animales en lo que parece ser una especie de rito funerario. El siguiente estilo son el de figuras negras. Los motivos se pintan de este color negro sobre el fondo rojizo de la vasija. En estas vasijas suelen predominar los temas mitológicos, tal como se ve en esta vasija de aquí, que actualmente se expone en el Museo del Louvre en París. En esta pieza podemos apreciar una escena de baile muy posiblemente tomada de una de las fiestas descritas en la Odisea de Homero. En las siguientes piezas podemos apreciar escenas pertenecientes a la vida real, que sin embargo ocupaban un lugar muy importante en la vida cotidiana de la antigua Grecia. En el Kylix se observan escenas correspondientes al deporte, más en específico en la vista de arriba a una carrera a pie y en la vista de abajo a una carrera de caballos. La ánfora de la derecha fue encontrada en un templo consagrado a Deméter. Es por ello que encontramos retratada una escena de cultivo, y es también en esta pieza que vemos todavía patrones pertenecientes al periodo geométrico. Por su parte, las vasijas de figuras rojas sobre fondo negro se caracterizan por tener la vajilla pintada de negro y las figuras realizadas en rojo u ocre, o sea, al revés que la variante anterior. Además de escenas mitológicas, aparecen temas de la vida cotidiana, con paisaje arquitectónico de fondo. Estas vasijas son conocidas con el nombre de panatenaicas. En la pieza que se muestra en la diapositiva encontramos una de las representaciones del dios Dionisio. Se puede reconocer que es él por las flores que porta alrededor de su cuello y adornando su cabello, además del kílix cercano a su mano derecha y las hojas de vid que adornan la parte superior de la escena. En estos otros dos ejemplos encontramos una ánfora muy simple que exhibe la figura de un casco sobre el único rectángulo de color claro de la vasija, y una crátera donde se presenta la escena de un venado comiendo las vides. En esta pieza también podemos apreciar la aparición de motivos que ya se nos habían presentado en el periodo geométrico. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.